Bueno, acá estamos. Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia que hemos armado desde el CUIC, el Centro Universitario de Innovación Ciudadana de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, yo soy José Marone, secretario de Extensión, director también de este centro, y voy a tratar de ser el anfitrión en esta conferencia. Bueno, antes que nada, permítanme agradecer la presencia del vicerrector de nuestra universidad, de la UNICEN, el doctor Marcelo Aba, y de la señora decana de la Facultad de Ciencias Exactas, la doctora Silvia Stipsich, que también están con nosotros, a los oradores, que luego presentaré un poquito más en profundidad, la licenciada Mariana Romiti y el doctor Mariano Fresoli, y agradecer también a otras autoridades y a la comunidad toda que está en el canal de YouTube de la Secretaría, viendo esto en tiempo real. Bueno, también en ese canal está habilitado el chat en el cual ustedes podrán ir haciendo preguntas que irá tomando nota la doctora Mayra Garcimuño, que también es coordinadora y nos ayuda en el CUIC. Y bueno, después de la charla iremos haciendo esas preguntas a ellos. Bueno, por mi parte podría contar un poquito de lo que es innovación ciudadana y las prácticas que vemos llevando adelante desde el centro, pero bueno, vamos a aprovechar un poquito de toda la experiencia que tiene Mariana para contar sobre ese tema y que para eso está acá, así que no quiero tomar mucho tiempo en ese sentido. Por ahí simplemente comentarles que el espacio surge ya, o la idea del espacio surge ya desde el 2014, donde algunos estudiantes venían, y los estudiantes siempre que nos abren la cabeza, ¿no? Venían con problemáticas de sus lugares, de sus ciudades, y un poco hablando desde la disciplina, desde las cátedras, nos proponían soluciones para llevar ahí. Y bueno, y uno cree que ahora con el diario del lunes empieza a redescubrir la rueda y dice, ¿y si pondríamos esto de una manera organizada, donde todas las personas pudieran ver esas iniciativas y mejorarlas y llevarlas adelante y juntar más gente? Algunas iniciativas se desactivaban porque las propias gentes, los propios estudiantes se iban yendo. Entonces, bueno, ahí empezamos a cerrar esta idea que inició como un Fab Lab, un laboratorio de fabricación digital, y un poco más adelante ya dentro de la Secretaría de Extensión como innovación ciudadana encontramos que esta filosofía era la que mejor nos definía lo que estábamos haciendo. Así que bueno, en ese punto nos encontramos ahora definiendo nuestra identidad, ¿no? Porque si bien hay metodologías y hay prácticas para hacer innovación ciudadana, nosotros ahora estamos viendo o tratando de responder las preguntas de qué significaría tener un centro de innovación ciudadana dentro de una universidad pública, ¿no? Y particularmente nosotros, dentro de la UNICEN, ¿qué significa? Bueno, para eso hemos invitado a alguna de los oradores que por ahí de alguna manera pueden ir respondiendo. Así que, bueno, para no demorar demasiado, voy a darle la palabra a la doctora Silvia Stipsich, la decana de la facultad, que va a hacer un poco la presentación de la conferencia. Bueno, Silvia, gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias. Como comentaba José, hace más o menos un año hicimos la constitución formal de lo que es el Centro Universitario de Innovación Ciudadana dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. Este centro surgió un poco a semejanza de otros que ya funcionan en unidades académicas en Latinoamérica y que son conocidos. Para nosotros, como decía José, todo un desafío, porque no había experiencias en Argentina en este sentido, y un desafío no solo constituirlo, sino lo más importante, sostenerlo y consolidarlo. Surgió, como él comentaba, como un espacio de encuentro entre estudiantes avanzados, la comunidad científica, la sociedad, el Estado, intentando dar respuestas a problemáticas sociales, a problemáticas de la región, intentando democratizar el uso de la tecnología, ir por la integralidad en la educación académica. Con esas perspectivas nos lanzamos a esta propuesta. Y bueno, aquí estamos tratando de continuar en ella.
lo entendemos también como una nueva institución de las que nos configuran hoy como realidad en esta situación en la que nos encontramos tan atravesados por la intensidad y la creatividad del uso de las tecnologías digitales. Y en ese sentido es que también es un desafío, como decía al principio. En paralelo a este inicio, y en el marco del programa de fortalecimiento a la ciencia y a la técnica que se lanzó también en 2019 para las universidades nacionales, la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de nuestra universidad llamó una convocatoria de proyectos interdisciplinarios orientados, los PIO, con el propósito de generar conocimiento para hacer un aporte al medio social y productivo en la región. En ese sentido, integrantes de los distintos laboratorios que estaban ya participando en el CUIC hicieron una presentación, el proyecto fue subsidiado, hoy está en marcha ese proyecto, atiende dos grandes líneas. Por un lado, el estudio de la educación en espacios que no son formales, y por otro lado, un poco esto que decía José, pensar cómo este tipo de trabajo colaborativo o cooperativo es una consecuencia del conocimiento abierto y de la innovación ciudadana. En esa vía estamos tratando de encontrar estas respuestas a las necesidades que nos traen o los individuos personales o las comunidades que son afectadas por distintas problemáticas. En ese recorrido para nosotros es un enorme placer contar con los dos oradores que hoy nos acompañan, que nos van a ayudar un poco en esta línea a comprender mejor, a profundizar más en esta temática, a ir a plantearnos nuevas dudas seguramente, nuevas preguntas. Lo hacemos siempre con el espíritu de la responsabilidad que nos cabe socialmente como universidad, de tratar de comprender cada vez mejor, articular cada vez mejor con la comunidad, de tratar de dar respuestas a esa parte de la sociedad que todavía no viene a transitar la universidad, pero que sí colabora con nosotros en el sostenimiento de la universidad. Así que un poco con ese espíritu estamos aquí, deseosos de escucharlos, a Mariano y a Mariana, agradecerles porque hubieran aceptado estar hoy aquí con nosotros y les damos una muy cálida bienvenida. Bien, bueno, mil gracias Silvia, como siempre en lo personal y desde el centro también el agradecimiento hacia vos y hacia la facultad por siempre el apoyo constante en estas iniciativas que a veces son difíciles de plantear y más difíciles a veces llevar adelante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, para seguir con la presentación, vamos a darle la palabra al vicerrector de la universidad, el doctor Marcelo Aba, que también va a hacer la presentación. No sé si está Marcelo. Sí, José. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, José, por el espacio. Realmente para la Universidad Nacional del Centro es un orgullo que hoy se esté desarrollando estas charlas sobre el desafío de la innovación abierta y ciudadanía. Nosotros tenemos un pensamiento de universidad que se pone al servicio de la sociedad en ese deseo de estar siempre presente en las necesidades de quienes nos sustentan. A veces nos resulta más sencillo encontrar los canales de comunicación, sobre todo cuando hablamos de organizaciones, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de Estado en sus distintas formas, pero generalmente nos resulta mucho más difícil que nos lleguen esas necesidades cuando hablamos del ciudadano común, cuando hablamos de los pueblos de la zona, cuando hablamos de aquellas estructuras que no tienen el volumen suficiente como para estar presentes con sus necesidades en la universidad. Y este centro de innovación ciudadana que ustedes, que José y todo el grupo han llevado adelante, precisamente nos llena de orgullo porque viene a llenar ese espacio donde se da la conexión entre la institución con todas sus capacidades, con todas sus posibilidades y el resto de la ciudadanía,
ese vínculo permanente que a veces nos resulta difícil en una estructura que responde a otras necesidades, a otras formas de hacer ciencia. Realmente desde el Centro de Innovación Ciudadana lo están llevando adelante y como en muchos aspectos de la universidad quedó plasmado durante la pandemia, con el rol que tuvieron ustedes en el apoyo hasta a la propia universidad, por ejemplo, con la fabricación de las mascarillas protectoras, digamos, donde en una iniciativa que involucró a la ciudadanía se viene logrando cubrir las necesidades de distintas organizaciones. Y por supuesto no es la única iniciativa, pero creo que nos ha permitido que sea visibilizado de una manera mucho más concreta esta búsqueda de soluciones de la sociedad, del ciudadano, en lo que nosotros definimos como la pertinencia institucional. Por lo tanto, en una universidad que pretende estar al servicio de la sociedad, al servicio del Estado, al servicio de la soberanía, encontrar canales que nos permitan estar directamente al servicio del ciudadano, de quien tiene la necesidad quizá pequeña en el contexto de un Estado, pero fundamental en contexto de su pequeña comunidad o personal, realmente es un camino que nos interesa, es un camino que nos llena de orgullo poderlo transitar y esperamos que hoy, con las dos charlas que vamos a escuchar, lo podamos definir aún con mayor claridad, pensando en cómo se va a desarrollar este centro a futuro y por supuesto que va a seguir siendo exitoso como lo viene siendo y cada día más. Así que en José, agradecer a todo su grupo por la creación y el funcionamiento alrededor de hace un año que está funcionando, es relativamente nuevo el centro y ya viene dando sus frutos, así que en ustedes las felicitaciones por el centro, a la facultad, a Silvia y en ella a todos quienes la llevan adelante, por supuesto también el agradecimiento. A los disertantes nos hubiera gustado muchísimo más tenerlos presentes, tenerlos en Tandil y poder tener una conferencia de las que estamos acostumbrados, pero la realidad nos impone esta modalidad virtual y realmente estamos aprovechándola al máximo y esperamos sacar todo el provecho posible de las experiencias que nos puedan dejar, en bien del centro y de la universidad en su conjunto. Y por supuesto a los asistentes, también el reconocimiento por haber optado por esta oferta y estar hoy acompañándonos. Así que a todos, muchísimas gracias. La universidad está comprometida con el desarrollo del centro, sabemos que el centro está comprometida con el desarrollo de la universidad y de la sociedad, así que a todos muchísimas gracias y por supuesto que las conferencias tengan el éxito que seguramente la calidad de los invitados nos están augurando. Así que muchísimas gracias, José. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que tus palabras nos ayudan también a ponerle el pecho. Realmente no lo quería comentar, pero bueno, estas 1.700 máscaras que pudimos imprimir con una red de impresores ciudadanos es increíble. La verdad que antes de la pandemia, si nos hubieran preguntado cuántas impresoras 3D crees que hay en Tandil, quizás hubiera dicho 4 o 5. Y después de una semana de convocatorias simplemente de personas que tuvieran una impresora 3D y quisieran ponerse a disposición para la gestión de estas marcas, de estas máscaras, encontramos que había 50 personas, que al final armamos una red de 35 personas, y eso muestra un poco la capacidad, ¿no?, de estas prácticas, ¿no?, de gestionar redes de ciudadanos dispuestos con energía para hacer algo. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora, voy a presentar a la primera oradora, Mariana Romiti. Mariana, nos conocimos en Santa Fe, en un Labicar, en un laboratorio internacional de innovación ciudadana. La verdad que increíble, una genia, como digo yo, fue un desconocido para allá, abriste las puertas, me contaste, te sentaste conmigo a contarme cómo era, así que bueno, nada, y seguimos en contacto. Bueno, para hacerlo formal, te voy a presentar formalmente. Mariana Romiti es especialista en innovación pública y ciudadana. Su trabajo se enfoca en la generación de estrategias de conexión entre instituciones públicas y la ciudadanía. Coordina la estrategia de innovación del proyecto de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana y es integrante de la Secretaría de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Así que bueno, con esa presentación, te dejo, Mariana, bienvenida.
Hola, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Es un verdadero placer compartir esta tarde-noche con ustedes, con Silvia, Mayra, con Marcelo, con Mariano, con quien nos hemos cruzado varias veces ya en este camino. Así que, bueno, también agradecerte, José, que siempre tan amablemente nos tenés en cuenta, a mí personalmente, y que tal cual allá por 2018 alguna vez nos cruzamos, te pusiste en contacto conmigo. En ese momento yo formaba parte de Santa Lab, que fue el primer laboratorio ciudadano y de gobierno de la República Argentina. Bueno, y surgido desde un gobierno, ¿no? De un gobierno provincial, en este caso de la provincia de Santa Fe, que es donde yo resido. Y bueno, y a través de ese contacto tuve el placer de conocerte y de comenzar a hablar este idioma tan maravilloso de innovación pública, abierta y ciudadana, ¿no? Y en este punto considero tan importante reconocer que el rol de las instituciones públicas es cada vez más fundamental, ¿no? Tal como lo está poniendo de manifiesto la pandemia mundial del COVID-19 que hoy nos está atravesando. Instituciones públicas sólidas que puedan responder con una eficacia y rapidez, y lo que es también importante, capaces de conectar con las realidades de la ciudadanía, ¿no? Y de proponer soluciones y que esas soluciones sean innovadoras. Y ese es el campo y la importancia fundamental que tiene la innovación pública. Un proceso que busca renovar la institucionalidad del siglo XX y de aquella era pre-internet para colocarla con las capacidades necesarias para el siglo XXI, ¿no? Es decir, pues estábamos hablando en esta era de hiperconexión. La innovación pública actual solo se puede entender en la colaboración entre instituciones públicas junto con una activa ciudadanía, o sea, una visión compartida y con metas compartidas que colocan a la ciudadanía en el centro. Es uno de los instrumentos para poder generar esta conexión, son sin duda los laboratorios ciudadanos, ¿no? Que surgen en el siglo XXI como una respuesta a la crisis que las instituciones públicas tradicionales se enfrentan. Y aparecen como un nuevo tipo de institución, unas instituciones renovadas, innovadoras, que se despegan de aquellos principios y prácticas habituales totalmente desconectadas de la ciudadanía y las realidades de la ciudadanía. Entonces los laboratorios inauguran como una nueva forma de trabajo, para la que no tenemos manuales y hay muy pocas referencias previas, pero son instituciones de tipo experimental los laboratorios, ¿no? Y que se proponen el desafío de poner en práctica una manera diferente de ejercer la institucionalidad, y donde se conjuga la colaboración, la participación, la horizontalidad, la experimentación, la innovación y sin duda lo más importante, que es la reconexión con la ciudadanía. Y es un poco, en su tiempo de poca existencia que tienen estos laboratorios, ese camino de ensayo y de error va generando muy interesantes aprendizajes, que no solo para los laboratorios mismos, sino también para el resto de estas instituciones públicas que se embarcan en estos procesos de innovación, ¿no? Van demostrando cómo los procedimientos rígidos, esa competencia, esa falta de apertura y las jerarquías, no son procesos o estructuras que faciliten y que llamen a la creatividad, a la innovación en las instituciones, sino todo lo contrario. Entonces rápidamente los laboratorios se erigen, se levantan, se posicionan como un nuevo referente para la renovación de estas instituciones tradicionales, ¿no? Y en este punto creo que podemos identificar como tres grandes procesos de enfrentamiento a esta crisis de legitimidad de las instituciones. Es decir, por un lado,
podemos tener estas instituciones que se resisten al cambio, que deciden quedarse en el siglo XX, que permanecen pasivas, quietas, estancas, o bien que realizan un proceso tan lento que es casi imperceptible, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el grupo de las instituciones que deciden emprender transformaciones de manera gradual, ¿no? Como puertas adentro, como más hacia su interior, en mayor o menor grado, con más o menos éxito, pero comienzan a realizar cambios. En este grupo quizás se pueden identificar a los órganos de gobierno, por ejemplo, que comienzan con programas de gobierno abierto, con políticas de igualdad de género, las implementaciones de la despapelización del Estado, ¿no? Capacitaciones a los agentes en nuevas tecnologías, entre otros temas. Y hay un tercer grupo, un tercer proceso, que es el que más nos interesa, que es el de las instituciones que deciden experimentar y que deciden realizar un salto cualitativo a un nuevo paradigma, ¿no? Que buscan ser un nuevo tipo de institución, ser una institución del siglo XXI con un espíritu experimental, exploratorio de posibilidades. Esto se contradice con la tradición de las instituciones que hemos heredado, ¿no? Donde el control, la predicción de los procesos conforman su ADN muy lejos de la improvisación. Entonces, evidentemente, crear instituciones experimentales incluía la necesidad de que la propia institución fuera capaz de experimentar, de probar cosas nuevas, de ensayar aciertos y errores como parte de su funcionamiento, ¿no? Y así, con la creación de un nuevo tipo de laboratorios, se inaugura un camino de experimentación en varias instituciones. Entonces, cuando hablo de laboratorios, me refiero a aquellos laboratorios que son muy diferentes a los utilizados en las ciencias experimentales, ¿no? Estos nuevos laboratorios que nosotros decimos que llevan otros apellidos, ¿no? Que son los laboratorios ciudadanos, laboratorios de gobierno, laboratorios vivos, como los Living Labs, entre otros, ¿no? Es decir, laboratorios que se estrenan como una nueva forma de explorar la institucionalidad. Y si nos preguntamos, que seguramente les ha pasado a ustedes, ¿este modelo de laboratorio serviría para renovar nuestras instituciones? Y la respuesta sin duda es que sí. En la actualidad hay muchos laboratorios de este tipo. Por ejemplo, en Iberoamérica ya existe una red en 12 países de 38 laboratorios, de los cuales 15 surgieron del programa de residencias del Proyecto Innovación Ciudadana de la CEGIP, que está trabajando en diferentes acciones, ¿no? Como por ejemplo, en pocos días vamos a comenzar a crear un documento colaborativo que presentaremos en la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se realizará en Andorra. Entonces digo, las características que tienen estos laboratorios se diferencian notoriamente de otras instituciones. En los laboratorios se experimenta, se produce, se colabora, no se compite. El conocimiento se comparte con licencias libres, repositorios abiertos, que bueno, donde Mariano sabe mucho sobre esto y seguramente lo va a profundizar, donde se provoca un encuentro de saberes, ¿no? De diferentes saberes, pero siempre en un plano de horizontalidad. Entonces, la apertura es tal que cualquier persona, más allá de su formación académica, de su experiencia, de su procedencia, no solo puede participar, sino que hace a la institución, ¿no? Por esto afirmamos, como al principio les decía, que la renovación de las instituciones para ser parte del siglo XXI es con la ciudadanía. Hay que hacer con la ciudadanía. Y porque ustedes comprendieron esto, digo ustedes, me refiero a la universidad, existen lugares como el QUIC, ¿no? Un espacio nuevo, un espacio joven, un espacio con potencial, con innovación, que está creando su identidad, y basada en reconocer sus necesidades, ¿no? Y así poder crear soluciones para sus propios problemas, ¿no? Y cuando digo que es un lugar con innovación, me
me quiero despegar un poquito del concepto de innovación vinculada a la tecnología, ¿no? O lo tecnológico exclusivamente, porque creo y les aseguro que el futuro de nuestras sociedades depende de buena medida de la capacidad que tengan las instituciones para renovarse, para reconectar con la gente y así generar innovaciones abiertas y ciudadanas. Nuestras instituciones tienen en la innovación ciudadana, a través, sin duda, de los laboratorios ciudadanos, el referente de innovación institucional más avanzado en la actualidad. ¿Y qué más va a conectarlos en muy buena medida con el siglo XXI de manera directa? Así que bueno, eso era un poquito lo que les quería transmitir. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Bueno, muchas gracias, Mariana, como siempre. Un gusto tenerte. Las preguntas por ahí, las que te vayan tirando en el chat, te las daremos sobre el final. Y bueno, nada, agradecerte como siempre la predisposición para estas cosas. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la presentación de Mariano. Vamos muy bien con el tiempo, estoy sorprendido, así que Mariano tenés tiempo como para explayarte. También te voy a hacer una presentación formal. Bueno, el doctor Mariano Fresoli, investigador adjunto del CONICET en el área de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, es parte del equipo del Centro de Investigaciones para la Transformación, el CENIT, asociado a la Escuela de Economía de Negocios de la UNSAM. Así que bueno, nada, de vuelta con esta presentación, te dejo para que hagas tu charla, que supongo que en el título ha llamado la atención de más de una persona. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias, Mayra, Silvia y también Mariana. Muchas gracias por la invitación. Sí, la idea era un poco hablar de, vamos a empezar hablando un poco de ciencia abierta, retomando un poco el espíritu de lo que dijo Mariana, ¿sí? de la crisis de legitimidad en las instituciones y cómo esto está cambiando a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, yo vengo trabajando sobre ciencia abierta hace varios años y algo que quedó claro con el comienzo de la pandemia es cómo algunas prácticas que estaban latentes pertenecían a grupos más reducidos de científicos o de instituciones que estaban haciendo ciencia abierta, explotaron durante la pandemia. Entonces, tiro algunos datos para no aburrirnos de esto, porque lo que quiero hablar es de ética hacker y cómo eso constituye el espíritu de la innovación abierta y la innovación ciudadana. A los 10 días de declarar la pandemia, se decodificó el genoma del virus del COVID-19, eso se puso en el repositorio abierto, se llama GenBank, a partir de eso inmediatamente empezaron a salir preprints, ¿sí? Que son estos artículos que no se evalúan por pares, sino se publican antes de la evaluación, y en menos de 10 días también esos preprints ya empezaron a establecer relaciones entre el virus del COVID-19 y otros virus similares zoonóticos. Y si uno ve lo que sucede hasta marzo, que yo fue donde seguí la evolución de los preprints, habrá 600 preprints en marzo ya, yo no sé en qué número debe andar ahora, pero eso disparó una serie de medidas muy interesantes. Por ejemplo, la declaración de Wellcome Trust, que es una institución de financiamiento inglesa, que le pidió a las revistas científicas abrir los registros, abrir las publicaciones para que todo el mundo pueda acceder a las publicaciones científicas relacionadas con el COVID, ¿sí? Otra iniciativa muy interesante fue el Open Source COVID Pledge, o el pedido de abrir todas las patentes relacionadas con tecnologías que se desarrollan en relación al tratamiento de COVID, que está manejando Creative Commons y que tiene firmantes como Microsoft, Facebook y otros gigantes tecnológicos. Y por último, algo que va a suceder en parte mañana, que es UNESCO está armando una declaración de apoyo a la ciencia abierta, que es una declaración que van a firmar los países que son miembros de UNESCO. Y eso tal vez implica un reconocimiento de las políticas de ciencia abierta y de alguna manera legitima esas prácticas, ¿no? O sea, de alguna manera llegó la ciencia abierta, llegó a las instituciones, y eso implica empezar a discutir eso a nivel de políticas nacionales, ¿no? ¿Con esto qué pasa? Es evidente que la ciencia abierta funciona, o sea, lo que muestra
la pandemia es que cuando todo el mundo colabora en abierto, comparte sus archivos, comparte sus datos, se comparten las publicaciones, no hay que pagar para acceder a las publicaciones, la cantidad de científicos que pueden colaborar y que pueden acelerar el proceso de resolución de problemas aumenta. ¿Sí? Los tiempos de resolución de esos problemas también se disminuyen. Y digo, esto para los que venimos de la movida más de innovación abierta, o de la movida hacker, nos parece evidente, pero hay que resaltarlo, ¿no? Es algo que en realidad, digo, hay mucha más innovación abierta o mucha más producción de pares de la que reconocemos. ¿Sí? Entonces ahí uno puede citar otros modelos, ¿no? Algo que todo el mundo usa aunque no lo sabe, Wikipedia. ¿Sí? La enciclopedia, que es el 5.º sitio más visitado del mundo, tiene un modelo abierto y cada vez que uno hace una búsqueda en Google, eso lo lleva directamente a Wikipedia, el sistema operativo de Linux, Arduino, hay un montón de iniciativas abiertas que funcionan muy bien, que funcionan a escala, a partir de la colaboración masiva, que funcionan a partir de la producción de pares. Y bueno, estos son los elementos de la producción de pares o de la colaboración abierta, ¿no? Por un lado, tiene que haber un sistema de material cognitivo que se comparte de manera abierta, ¿sí? En un repositorio o sí, un repositorio de código. Y eso implica, bueno, desde software, código, publicaciones, datos, cuadernos de laboratorio, tutoriales, hay todo un ecosistema que permite aprender ahora. No es solamente los datos, no son solamente las publicaciones, sino es cómo hacer algo. ¿Sí? Cómo replicar algo, cómo replicar un experimento y cómo replicar una torta. ¿Sí? Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Sí? La segunda característica es que hay dos formas de organizar la producción de pares. ¿Sí? Una tiene que ver con hacer tareas muy pequeñitas. ¿Sí? Uno no edita, no produce un artículo entero de Wikipedia, edita una parte, lo mismo que cuando colabora con software o cuando hace ciencia ciudadana. Hace una observación o escribe una línea de código o corrige algo, pero no tiene que editar todo una sección de Wikipedia o del programa en el que estoy trabajando. Eso se llama molecularidad, y la otra característica es que eso se va insertando como legos en esa colaboración masiva, ¿no? Esas son las dos características formales, pero después hay otra que es más política, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de propiedad que establece la producción de pares y la innovación abierta. Que el sistema sea abierto significa que hay una separación entre la gestión y la propiedad de lo que se produce. O sea, ustedes pueden colaborar con Wikipedia, pero nadie es dueño de Wikipedia, ni siquiera Wikimedia es dueño de Wikipedia. ¿Sí? Ustedes pueden colaborar con Linux, pero nadie es dueño de Linux. ¿Sí? Y en todo caso, si alguien se apropia de eso, se queda sin colaboración, se queda sin la comunidad de colaboradores. Entonces esa separación entre gestión y propiedad, es una característica importante que habla, bueno, está en tensión con el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Entonces, este punto, ¿no? El crecimiento de las prácticas abiertas que cada vez llaman más la atención, cada vez se nota más que sirven, que funcionan, que pueden ayudarnos a resolver problemas cada vez más complejos. Bueno, están llamando la atención de las instituciones, como decíamos, UNESCO, otras instituciones, y también de los gobiernos, ¿sí? Ahora, el tema es cómo se manifiesta ese interés, ¿sí? Cómo se inserta esas prácticas abiertas en las instituciones. Me parece que esa es la pregunta del Quick y también es la pregunta que estaba haciendo Mariana, ¿no? Y digo, lo que era el Santa Lab, lo que es el Quick, lo que son otras instituciones abiertas entre las universidades, son raras. Y son raras por una razón. ¿Sí? Son raras por una razón, por la crisis de legitimidad en las instituciones, por las resistencias al cambio. Hay un montón de razones por las que hay resistencias institucionales a adoptar este tipo de prácticas abiertas. Bueno, y hay otras razones, ¿no? Pero yo no me quiero, otra razón podría ser pensar en la comercialización de la ciencia, ¿no? En las políticas neoliberales que afectan cómo se produce conocimiento en las universidades en particular, pero también en CONICET, o en INTA, o en INTI, que orientan la producción de conocimiento hacia el patentamiento, o hacia la licencia, o secreto industrial, o acuerdos de confidencialidad, lo que sea, que, bueno, eso establece una política una dirección de la política de ciencia y tecnología. Y eso también está en tensión con la apertura. Pero yo no me quiero, podemos hablar un montón de esto, pero no me quiero centrar tanto en la parte negativa, sino quiero
digo, aprovechando el contexto de reflexión de la cuarentena, ¿sí? De toda la cosa que estamos pensando mucho más en nuestras prácticas, quiero hacer una pregunta hacia adentro. Entonces, en lugar de preguntar qué dificultades tenemos, quiero empezar preguntando por qué insistimos en hacer con lo que hacemos a pesar de las resistencias que encontramos. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué le ponemos tanto empuje, tanta garra a la idea de colaboración abierta, de producción de pares, de ciencia abierta y de todas las prácticas de innovación ciudadana y todas las prácticas que nos interesan? ¿Sí? Y esta, digo, tiene una forma de llegar a eso es pensar en la ética hacker, ¿no? Que la ética hacker, bueno, empiezan en la comunidad de software, ¿no? Y ahí hay un libro muy lindo de Pekka Himanen, ¿sí? Que canaliza la ética hacker, ¿sí? Y bueno, la ética hacker, Pekka Himanen empieza comparándola con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ese clásico de la sociología que escribió Max Weber a principios del siglo XX, ¿sí? ¿Y en qué se basa la ética hacker? Bueno, en principio es una ética de trabajo, es una ética de las prácticas, ¿sí? Se basa en la dedicación a la excelencia, ¿sí? En la pasión en lo que se está haciendo, pero esa pasión el trabajo se realiza no como una obligación. ¿Sí? Se realiza porque hay un interés personal, un interés en llegar a cierto tipo de perfección, y es una actividad pero en realidad la actividad se hace porque es interesante, porque es inspiradora, porque es divertida. Los hackers hablan mucho de divertirse en el trabajo, ¿sí? Que sea divertido no significa que no haya esfuerzo, ¿sí? Que no haya un montón de horas de trabajo, que no haya un montón de horas de hombre en el desarrollo de software, en el desarrollo de otras prácticas colaborativas abiertas. Pero esa forma de esfuerzo tiene que ver con una autogestión del tiempo, ¿sí? O sea, se hace en la medida que produce cierta pasión, que produce cierto disfrute, pero eso tiene que ver con autogestionar el tiempo. Y esto, de nuevo, pone a la ética hacker, al modo de hacer de los hackers, en un lugar totalmente opuesto al tiempo industrial, ¿sí? Donde hay que cumplir un horario, o el tiempo de la oficina, hay que entrar a cierta hora, hay que cumplir ciertas tareas, ¿sí? La colaboración en los proyectos de producción de pares es voluntaria en la mayor parte de los casos, ¿sí? Y en muchos de los casos, las personas que colaboran en esos proyectos no reciben ningún pago más que el prestigio o el reconocimiento de los otros pares, ¿sí? O el aprendizaje en esos proyectos, ¿sí? Y el último punto, por último, digo, y esto hay muchas afirmaciones de hackers clásicos, ¿no? De la década del 80, 90, bueno, y Linus Torvalds también, ¿no? El motivo no es el principal, el dinero no es el principal motivo de por qué los hackers hacen lo que hacen. Sí, hay que trabajar para comer, sí necesitamos sobrevivir, o sea, aparecen esas palabras, pero una vez que se consigue el dinero para pagar las cuentas, ahí empieza la verdadera pasión, ahí empieza el verdadero trabajo con interés. Y esto es algo que los economistas, digo, la economía neoclásica no termina de entender nunca. ¿Por qué la gente colabora en forma gratuita con Linux? ¿Por qué la gente edita un artículo de manera voluntaria en Wikipedia? ¿Sí? ¿Por qué colaboramos con los proyectos de ciencia ciudadana? ¿Sí? Y esto no entra en la forma de medir el trabajo en la economía neoclásica. Hay muchas dificultades para pensar eso, ¿sí? Entonces, digo, hay algo ahí que la ética hacker es un trabajo que se hace con pasión, pero también tiene que ver con esa conexión que se produce, tiene que ver con construir una comunidad, ¿sí? Y esa construcción de la comunidad tiene que ver con, muchos hablan de que los hackers son personas retraídas o tímidas, pero en realidad gran parte del trabajo de las comunidades hackers, y cuando digo hackers digo también la ciencia abierta, la innovación ciudadana, los makers, un montón de comunidades que siguen esa ética. Mucho de ese trabajo es construir comunidades, ¿sí? Es construir relaciones sociales, es construir relaciones de confianza, relaciones de colaboración, aún a la distancia, aún sin conocerse.
Y ahí quiero pasar a... Bueno, estoy bien de tiempo. Quiero pasar al... ¿Cuánto voy de tiempo? Así me voy tomando. Vas bien, sí, vas 15, 20 minutos. Estás bien. Ok, genial. Así no me paso. Y quiero pasar un texto de David Cuartieles, ¿sí? Que David Cuartieles es uno de los líderes del proyecto Arduino, esa plaqueta electrónica abierta que es tan usada por un montón de hackers en todo el mundo, y artistas electrónicos y diseñadores. Y David Cuartieles tiene un artículo bellísimo que se llama ¿Cuán profundo es tu amor? ¿Sí? Es la historia del hardware libre y es How deep is your love? ¿Sí? Y lo primero que hace Cuartieles en este texto es desenmascar un poco las mentiras piadosas de la colaboración abierta. ¿Sí? Cuando se habla de algo abierto, eso no significa que haya una democracia directa, hay que tomar decisiones, esas decisiones implican relaciones de poder. ¿Sí? Y bueno, entonces hay peleas también en el mundo de la colaboración abierta, no es un paraíso. Y también es una mentira piadosa que hacer producción colaborativa abierta sea más barato. ¿Sí? Toda la producción colaborativa abierta tiene un costo, alguien no tiene que pagar eso. ¿Sí? Y entonces, Cuartieles hace una comparación muy interesante, que es, bueno, la producción abierta es como una relación abierta, ¿sí? es como el amor libre. ¿Sí? Uno entra en eso sin entender bien qué está sucediendo. Y lo voy a citar porque es muy lindo lo que dice. Lo abierto trata sobre el amor y el odio, sobre esa mentira que se mantiene todo el tiempo posible hasta que alguien traiciona el sueño compartido. Es fácil enamorarse de la idea de que la gente haga algo por el bien común, pero ¿cuánto de eso es una visión ingenua de la realidad? Se pregunta. ¿Cuántos estamos viviendo en la negación, ciegos frente al hecho de que algunas cosas funcionan diferentes? Algunos amantes te mienten en la cara, pero la mayor parte del tiempo no estamos listos para hacer las preguntas correctas porque quizá no estamos listos para escuchar la verdad. ¿Sí? Y ahí, a partir de lo que está hablando en el artículo es cómo tratar, o cómo pensar, cómo lidiar con las traiciones que implican la gente que trabaja en abierto y después cierra su producción. Y ahí está hablando básicamente de Chris Anderson, uno de los editores de Wire, que tenía una empresa y cerró su conocimiento, o de MakerBot, que es una famosa empresa de impresoras 3D que empezó siendo una comunidad libre y cerró su conocimiento. Entonces, básicamente es un artículo sobre los desengaños, ¿sí? Sobre los desengaños que produce colaborar en abierto. Y para Cuartieles, y lo resalta esto en el artículo, lo importante no es el resultado en sí mismo, sino el proceso, es prestar atención al proceso. Que cuando uno habla de algo abierto, es importante que todos participen, que todos tengan su voz, que todos puedan colaborar. Y más allá y ese proceso tiene que entenderse como que algo no es business as usual, no es un negocio como siempre, no es algo convencional. Colaborar en abierto no es ir a la oficina. Colaborar en abierto no es tener un trabajo de 8 a 16. Colaborar en abierto es hacer algo con una pasión y con unas formas, con una práctica que es diferente a lo que hacemos en la vida de los sistemas formales. Sí, y por eso aparece de nuevo ahí la tensión entre las instituciones tradicionales y la producción de pares. Y acá voy a hacer otro salto y quiero hablar de otro libro que a mí directamente me cambió un poco la vida durante la cuarentena, que es el libro de Adam Arvidsson, Changemaker, los hacedores del cambio. ¿Sí? Y Arvidsson también habla de la ética. ¿Sí? Arvidsson es un italiano que trabaja sobre economía ética. ¿Sí? Entonces, lo que está tratando de analizar en Changemaker es este nuevo escenario, ¿sí? Capitalista, la nueva fase del capitalismo financiero y del capitalismo de plataformas, tratando de pensar ahí dónde queda esa economía ética, esa economía ética de los hackers.
y cómo se posicionan estas comunidades frente a la nueva fase del capitalismo, ¿sí? Entonces, volvamos un poco atrás antes de empezar con lo de Arvidsson. Pekka Himanen habla de la ética hacker, pero básicamente se está refiriendo a los programadores, ¿sí? Habla de Linus Torvalds, de Wozniak, ¿sí? Habla de programadores. Cuando él habla de ética hacker está hablando de software, ¿sí? Quartieles está hablando de hackers que hacen hardware, ¿sí? Y esa es una comunidad distinta, es una comunidad ampliada, no es solamente gente que hace software, sino es gente que trabaja con plaquetas electrónicas, que hace microcontroladores, o sea, que programa, sí, pero también que hace cosas físicas. Entonces esa práctica se extiende y también se extiende la comunidad de personas que están trabajando con ese. Y Arvidsson va a hablar de los changemakers. Los changemakers tienen un actor muy interesante, que lo introduzco acá, ahora vamos a eso, pero está hablando no solo de los hackers, ¿sí? sino de las comunidades de emprendedores asociados a los makers, pero de los emprendedores en sí mismos. ¿Sí? Y esto puede resultar un poco polémico, pero ahora vamos a eso. ¿Pero por qué habla de eso? Bueno, básicamente lo que está diciendo Arvidsson es que cuando cambia la fase del capitalismo, ¿sí? y estamos viviendo un poco eso, la financiación de la economía, el creciente poder de la economía de plataformas, Google, Facebook, todas estas plataformas que nos tienen trabajando gratis todo el tiempo, queda en evidencia que el capitalismo ya no tiene empleo para todo el mundo. ¿Sí? Este es un punto compartido por varios economistas. Y entonces, bueno, siempre existieron trabajadores informales y un poco los que están por fuera del sistema, que no se terminan de insertar o que no tienen un empleo fijo. ¿Sí? Esto en la década del 90 lo empezó a utilizar mucho la economía social y solidaria, ¿no? Aquellos que hacen changas o aquellos que trabajan en la agricultura familiar. Pero ¿por qué es diferente, dice Arvidsson ahora? Bueno, porque básicamente, por un lado, la economía capitalista se está volviendo cada vez algo más rentista, ¿sí? Y por otro lado, el otro punto es que los trabajadores están empezando a rechazar, ¿sí? los trabajos que no tienen sentido. Y este es un punto que está relacionado con la ética. Y es algo de lo que habla mucho David Graeber. ¿Sí? David Graeber de los bullshit jobs, los trabajos de mierda. ¿Sí? Los trabajos de mierda, dice David Graeber. Perdón por la palabra, pero es como lo dice él. Los trabajos que no tienen sentido, que es solamente ir a marcar tarjetas, es solamente ir a gestionar algo que nunca se termine de realizar, es algo que no tiene sentido vital. ¿Sí? Entonces, esos trabajadores que rechazan ese empleo corporativo o el empleo de un banco, es la típica nota de La Nación, del diario de La Nación, que es, trabajaba en un banco y se fue a poner un bar a bucios, o trabajaba en una empresa corporativa y decidió empezar a hacer ropa de diseño. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, evidentemente hay algo en el capitalismo que no está llenando de sentido las vidas de muchas personas, ¿sí? Y esas personas están, de alguna forma, sumándose a un montón de gente que trabaja en la economía informal, ¿sí? De las cuales un montón algunos tienen éxito, pero la mayoría no. La mayoría vive con las cuentas al día, apenas puede pagar el alquiler, apenas llega a tener alguna ganancia con su pequeño emprendimiento. Entonces, digo, es polémico, sí, es polémico hablar de emprendedores, sobre todo porque la izquierda castiga mucho la noción de emprendedor. Obviamente, Boaventura de Sousa Santos habla de los emprendedores como la ideología del precariado, ¿sí? Pero a mí me parece que es muy interesante lo que hace Arvidsson, porque lo que encuentra ahí es una clase que él llama la clase industriosa. ¿Sí? La clase industriosa como opuesta a la clase industrial. ¿Sí? Y la clase industriosa son aquellos trabajadores que trabajan a pequeña escala, ¿sí? que viven en una economía de subsistencia a pesar de que pueden trabajar en la alta moda, o hacer muebles de diseño, o hacer cerveza artesanal, ¿sí? Pero nunca llegan a escalar esos proyectos, y que hacen innovación de garage, se hacen pequeña innovación, ¿sí? Y pueden hacer esa innovación y son flexibles porque están cerca de los usuarios, están cerca de las comunidades que interactúan con ellos. Esta clase industriosa
el libro de Harrison es de 2019, ¿sí? Del año pasado. Ya empieza a tener sus manifestaciones políticas. Si uno ve todas las manifestaciones políticas en Chile, el Octubre Negro es un poco eso, ¿no? Es la gente que salió a la calle porque no solo la que no le alcanza para comer, sino los estudiantes que no pueden pagar la universidad o que terminan la universidad, tienen una deuda. ¿Sí? El sistema chileno es muy diferente al argentino, lamentablemente, pero tienen un título y no encuentran trabajo. ¿Sí? Entonces, si tenés un título y no te encuentras trabajo, ¿qué haces? Bueno, te pones un propio emprendimiento. ¿Sí? Entonces, digo, esta clase industriosa, ¿sí? Se maneja con una ética que es muy parecida a la ética hacker. ¿Sí? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, ahí es interesante lo que hace Arvidsson. Arvidsson va a ver las charlas TED, por ejemplo, dedicadas a emprendedores. Y en las charlas TED, cuando uno ve esas charlas, mucho del discurso es, bueno, lo importante es hacer algo que tenga sentido para tu vida. ¿Sí? Y el dinero viene después. ¿Sí? Obviamente que es importante ganar dinero, pero lo más importante para un emprendedor es encontrar algo que tenga una visión de cambio. ¿Sí? Y el objetivo de estas visiones de management emprendedor es que los emprendimientos tienen que basarse en ideas transformadoras. ¿Sí? Ideas transformadoras que le otorguen sentido al trabajo. ¿Sí? Entonces, esa forma de construir el sentido del trabajo es muy diferente de la economía capitalista industrial del siglo XX, y también es una forma de gestionar la incertidumbre en la que viven estos trabajadores. Es una forma de gestionar la angustia, la incertidumbre de no tener un trabajo fijo, de no llegar a fin de mes, de un montón de cosas que suceden cuando uno no tiene un empleo formal. ¿Sí? Entonces, esa manera de construir un sentido también se relaciona con eso. Entonces, hay algo interesante de esta ética, digo, esta ética industriosa de la que habla Arvidsson, que por un lado es transversal, es tanto de las viejas clases que ya estaban fuera del capitalismo, y eso se extiende a otros actores que en el siglo XX estaban listos para entrar a la clase media, y ellos ya no entran a esa clase media. Entonces empieza a aparecer todo este rechazo de los trabajos sin sentido, y este abrazo a una nueva comunidad ética basada en estas ideas de construir sentido de manera diferente. Pero hay un elemento más que identifica Arvidsson, es por qué esto funciona. Aunque sea como una economía que apenas llega a fin de mes, que apenas llega para alquiler, ¿por qué funciona? Bueno, en parte funciona porque muchos de estos emprendedores y muchos de estos actores de la clase industriosa tienen acceso a herramientas que no existían en buena parte del siglo XX. ¿Sí? Tienen acceso a todas estas herramientas que mencionamos al principio, a tutoriales, a un montón de conocimiento abierto disponible, a herramientas digitales, a formas de aprender, a comunidades de aprendizajes que antes no estaban disponibles. ¿Sí? Entonces eso les permite innovar y producir innovaciones a una tasa mucho más rápida que incluso que las empresas, ¿sí? Hacer pequeñas innovaciones cercanas a lo que están buscando los usuarios, y también a resolver esos problemas sin tener que hacer un gran desarrollo o una gran inversión, ¿no? O sea, para poner una cervecería artesanal, bueno, está todo el conocimiento disponible en Internet. ¿Sí? Lo mismo para hacer una huerta urbana o cualquier cosa que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, digo, ya para ir cerrando, digo, volviendo al tema de la crisis del COVID. ¿Sí? La crisis del COVID es un llamado, ¿sí? Es una suerte de alarma que la historia nos está poniendo, y dice, bueno, acá está pasando algo, ¿sí? Y esto es un llamado para repensar cómo vamos a solucionar no solo el COVID, ¿sí? Sino otros problemas que se avecinan. ¿Sí? Ahí la crisis climática
obviamente central, pero también hay otros problemas, como por ejemplo la automatización creciente. ¿Sí? Hoy José ha hablado de Industria 4.0 y todas las nuevas tendencias sobre automatización que ya estamos viendo. ¿Sí? Y eso pone en crisis el trabajo y también pone en crisis nuestro ambiente. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, decía al principio, que trajo la pandemia fue una reconsideración del papel de la ciencia, el papel de la innovación, el papel del Estado. ¿Sí? Cómo enfrentar estas crisis. Entonces ahí el Estado vuelve a aparecer con mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, tenemos a ideas como la de Mariana Mazzucato, ¿sí? Que habla del Estado emprendedor y la necesidad de aprovechar la crisis para redireccionar la economía hacia una economía cada vez más verde. ¿Sí? También cobra mucha fuerza la idea del Green New Deal, ¿sí? Bueno, Joe Biden, el candidato demócrata, está apoyando eso, Ocasio Cortez, un montón de actores, la misma Mariana Mazzucato, Ann Pettifor, Jeremy Rifkin, hay un montón de actores, Naomi Klein, un montón de activistas, actores de centro izquierda que están pensando cómo transformar la matriz productiva hacia el desarrollo más sustentable. ¿Sí? Ahora, el tema es que toda esta nueva visión sobre la innovación, ¿sí? Tiene muy poco que ver, salvo el caso de Rifkin, tiene muy poco que ver con lo que veníamos hablando, con la innovación ciudadana, con la ciencia abierta, con la producción de pares. ¿Sí? Hasta hace un tiempo en Argentina se hablaba de crear 1, 2, 3 INVAP. ¿Sí? Y estas son ideas geniales. O sea, obviamente uno está a favor de que tengamos varios INVAP y que el Estado recupere su papel emprendedor, ¿sí? Y que así como cuando teníamos Entel tiene su propio departamento de innovación y las distintas empresas públicas tenían sus propios departamentos de innovación y hacían innovación. ¿Sí? Pero lo que yo me pregunto es si ese tipo de dirección de política científica y tecnológica va a alcanzar para resolver los problemas que tenemos. ¿Sí? Y al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer con toda esa masa de conocimiento y de colaboración masiva que estamos observando? ¿Sí? Y que no tiene lugar todavía en las instituciones. Y cuando digo colaboración masiva, digo, hay que empezar a ponerle números a esas prácticas. ¿Sí? Si uno va a SciHub, hay casi 90 millones de artículos científicos disponibles. Y eso no pasó nunca en la historia de la humanidad. O sea, ustedes pueden buscar prácticamente cualquier artículo desde el año 2000 y lo encuentran. No tienen que moverse de su casa para acceder a esa masa de conocimiento. Si ustedes van a INATRO, el programa de ciencia ciudadana más voluminoso en este momento, tiene 1 millón de colaboradores. ¿Sí? 1 millón, y el año pasado hicieron 13 millones de observaciones. Solo el año pasado. ¿Sí? Y entonces, cuando uno ve ese tipo de colaboración, ve ese tipo de creatividad, ve esa forma de resolver problemas, ¿sí? Me parece que una de las tareas que tenemos en CENI es empezar a ponerle, no solo poner números, sino empezar a poner un poco más de conceptos teóricos en CENI y tratar de hacer un puente con las instituciones que están pensando en la política científica tecnológica. ¿Sí? Me parece que hay 2 tareas para hacer ahí. Una es crear instituciones como el QUIC o como el Santa Lab, ¿sí? que superan la primera ola de las prácticas abiertas que empezó en la década del 90, que era la ola del acceso, de las publicaciones abiertas. Eso ya se consolidó. ¿Sí? Mal que mal ya tenemos una ley de acceso abierto, de repositorios abiertos, y está bastante consolidado todo el tema del acceso. Hay que hacer un montón de cosas, pero digo, el trabajo es consolidar, no es empezar de cero. Pero donde las instituciones públicas y las empresas tienen mucho menos experiencia y tienen mucho más para hacer, es crear instituciones donde hay participación. ¿Sí? Es donde ni siquiera, inclusive, ni las universidades tienen demasiada experiencia. Sí tienen experiencia en la universidad, bueno, los departamentos de extensión. ¿Sí? Pero el desafío no es pasar de la extensión a hacer investigación con las comunidades. ¿Sí? Que no es lo mismo que hacer extensión. ¿Sí? Ahora, pensemos cómo haría eso INTI, cómo haría eso INTA, cómo haría eso CONEA. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer esa innovación abierta, esa colaboración
extendida, masiva, ¿sí? Y qué podríamos resolver, ¿sí?, con toda esa colaboración. ¿Sí? Y eso, digo, no es un problema tanto de cómo modificar las instituciones, ¿sí?, pero también al mismo tiempo es un problema de cómo reforzar nuestras democracias. ¿Sí? Así como hay una crisis de la legitimidad de las instituciones, también hay una desconfianza creciente en las instituciones. Y no es casual, digo esto para charlar en otro momento más largo, pero no es casual que esa crisis de confianza se produzca en un momento donde la gente tiene acceso a un montón de información que antes no tenía. Y acceso a un montón de herramientas que antes no tenía. ¿Sí? O sea, todo el tema de posverdad, todos esos temas están ahí dando vueltas, hay que ponerles el moño y empezar a entender que si no empezamos a hacer una democracia más extendida en términos de construcción de tecnologías, de construcción de conocimiento, va a ser muy difícil que la gente se reenamore de la ciencia y la tecnología y de la innovación. Y bueno, y con eso cierro. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Mariano. Excelente, la verdad que re interesante. Yo creo que para todos ha sido como aunar un montón de ideas que uno tiene suelto y bueno, usaremos el video que va a quedar grabado como para refletarlo y alinearlo, porque mucho de lo que vos decís a veces uno lo comenta, pero viste, esta alineación que le has dado me parece recontra interesante. Así que bueno, muchas gracias por eso. Por ahí la propuesta que teníamos ahora era, por ahí le doy la palabra a Mayra, que se presente, que por ahí si tiene alguna de las preguntas que se han hecho, que podamos tirar, y no sé si querés cerrar después de las preguntas, tanto vos como Mariana, por ahí si quieren decir algunas palabras finales, seguimos por ahí. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, entonces damos paso a las preguntas que hay en el chat, que ya hay varias preguntas de los participantes. La primera es de Hernán Anzuino, que pregunta si las prácticas abiertas es igual a práctica integral, y hay una similar de José María Rodríguez Silveira que dice: entiendo que innovación ciudadana e innovación abierta tienen aspectos comunes, pero no son lo mismo. Me gustaría que reflexionen sobre aspectos comunes y diferencias. No sé quién toma la palabra. ¿Quién toma? ¿Quién se anima? Bueno, yo puedo comenzar, si les parece, hablando de esto de la innovación ciudadana e innovación abierta, ¿no? No, claramente que no son necesariamente lo mismo. La innovación abierta originalmente surge en el ámbito de la parte privada, de las empresas, cuando la empresa en su proceso de innovar se abre a recursos externos, digo, recursos humanos, conocimientos, tecnológicos, para generar un producto o servicio innovador, ¿no? Es decir, cuando no solo recurre a sus recursos internos, sino que se abre. Y la innovación ciudadana se entiende la innovación generada por las propias comunidades afectadas, ¿no? Y que habitualmente están por fuera de las instituciones. Me parece que la diferencia va por ahí. La otra me parece que va más para Mariano, la primera parte de la pregunta, porque fue algo que él estuvo definiendo, pero creo que también puede hablar mucho sobre innovación abierta, sin duda. Sí, no sé qué se refieren con innovación integral, la verdad que no conozco el concepto. Hay muchas definiciones hay definiciones más políticas y menos políticas de colaboración abierta. ¿Sí? Innovación abierta originalmente era una idea de Chess, o algo que refería a la innovación dentro de las empresas que licenciaban sus tecnologías. Es lo que pasaba con Xerox Palo Alto, por ejemplo, y después eso incorporó la idea de Linux y del software libre, y como eso es otro modelo de innovación abierta. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno habla de producción de pares es un poco más política, ¿no? Porque ahí lo que está hablando es los que producen son todos iguales. ¿Sí? Y básicamente está esta idea muy presente de que no hay propiedad de lo que se produce.
¿sí? Hay una separación entre gestión y propiedad. Pero me parece que, digo, el cambio tecnológico, la creación de tecnología siempre fue en mayor medida tensionado entre el secreto y compartir ese conocimiento, ¿sí? Lo que permiten las tecnologías digitales, Internet, la documentación, los repositorios, un montón de infraestructura que tenemos ahora, es que compartir ese conocimiento sea mucho más sencillo, ¿sí? Y por lo tanto no hay necesidad técnica o tecnológica de cerrar tanto esa innovación, ¿sí? Cerramos, de alguna manera, lo que están haciendo las empresas cuando cierran el conocimiento, lo que están haciendo incluso en algunos casos las instituciones científicas, es producir escasez artificial de ese conocimiento, ¿sí? Y en un momento en el cual necesitamos soluciones a problemas que son urgentes, y hay pocas cabezas pensando en esos problemas en muchos casos, eso no es moral cerrar ese conocimiento, ¿sí? Porque la vida de las personas depende de eso. Entonces me parece que hay como varias preguntas ahí. Yo no me preocuparía tanto por la definición de eso, sino el sentido que tiene eso y los métodos y las herramientas que usamos para que eso pueda estar compartido entre muchas más personas que solamente actores discretos. Muy claro. Hay otra pregunta de Martín Gallo que dice, Mariana un poco mencionó con respecto a la innovación la necesidad de despegarse de la tecnología a la hora de buscar soluciones a los problemas de la gente. Mi pregunta para los oradores es, en el contexto de innovación ciudadana, ¿qué visión tienen con respecto al solucionismo tecnológico y esa tendencia tan notoria de intentar solucionar todo con una app o una plataforma? Sí, yo básicamente cité y dije esto de despegarme un poco porque uno cuando habla de innovación siempre la cabeza automáticamente conecta con lo tecnológico, ¿no? Y como que la innovación es 100% tecnológica y no hay otra manera de innovar que no sea a través de la tecnología. Y yo creo que la solución tecnológica es muy buena, claramente, y muchas veces es la mejor solución a un problema, ¿no? O sea, pero no siempre es así. Hay veces que las mejores soluciones no son necesariamente basadas en la tecnología o las apps, las páginas web y demás, ¿no? Y eso en los LABIC, en los Laboratorios de Innovación Ciudadana que organizamos desde la CEGIP, trabajamos mucho con eso en el sentido de cuando vamos a trabajar y a implementar los proyectos en las comunidades, es decir, con la comunidad que lo atraviesa ese problema y que uno lleva la solución o intenta a través de esos proyectos llevar la solución al territorio, ¿no? Entonces, habitualmente los proyectos que venían con una solución puramente tecnológica, al estar en la realidad, en el contexto que los atraviesa, se transforman y se acercan a la gente, ¿no? Se acercan a las personas, empatizan, escuchan, o sea, se empiezan a involucrar con los afectados en cada una de las soluciones. Y quizás la tecnología, o en ese momento, la tecnología no es la solución, sino que pasa a ser una herramienta más a la solución, ¿no? O sea, por eso digo, no me quería despegar como que me despego de lo tecnológico, no me refería a eso. Gracias, Mariana. Yo quería agregar eso, que me parece que volviendo a la ética hacker, lo interesante de que plantea la ética hacker y bueno, todos esos autores, Cuartieles, Ardison y todos los proyectos que hacen producción de pares, que lo más difícil no es crear las tecnologías, ¿sí? Yo lo veo ahora con el proyecto BLF, que es un proyecto de semillas abiertas, que estamos haciendo en CENIL, proyectos similares, ¿no? Lo más difícil no es crear las tecnologías, porque muchas de esas tecnologías ya fueron creadas. ¿Sí? Cuando uno trabaja con tecnologías abiertas, mucho del software, mucho del hardware, muchas de las cosas que uno está pensando hacer, ya fueron creadas. Lo más difícil es crear la comunidad de gente que va a colaborar con el proyecto. Y crear la visión, esa visión transformadora, o
esa idea de cambio, de por qué hay que hacer algo de cierta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Y que esa idea sea lo suficientemente atrayente para que la gente quiera donar su tiempo y colaborar con el proyecto. O quiera apropiarse de ese conocimiento, o quiera usarlo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los proyectos de ciencia abierta. O sea, mucho del conocimiento para hacer un montón de las prácticas abiertas, cuadernos abiertos de laboratorio, evaluación abierta, ya está disponible. No hay mucho para inventar ahí. El tema es cómo convencer a los científicos para que empiecen a hacer eso. ¿Sí? Y eso no es un trabajo de desarrollo de tecnología, es un trabajo de activismo, y también en algún momento tiene que ser un trabajo institucional, de que las instituciones empiecen a hablar con los científicos, a mostrarles ese camino, a enseñarles cómo se hace, a construir una comunidad de prácticas. Entonces me parece que el foco, digo, el lugar más difícil no es el desarrollo de tecnología. En un mundo donde hay abundancia de conocimiento y abundancia de acceso a un montón de materiales que permiten hacer tecnología, el problema no es el desarrollo de tecnología. Puede ser en algunos casos tecnologías disruptivas, ¿sí? Pero en el caso de la innovación cercana a la gente, el problema es cómo construir una comunidad. Sí, y perdón que te agrego algo, Mariano, me parece que ahí también esa construcción de comunidad está en la construcción de la necesidad propia de esa comunidad, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, un proyecto que surgió de los laboratorios era la creación de una silla de bipedestación, ¿no? En el mercado sale entre $5.000 y $6.000, y la construcción en código abierto con materiales mucho más económicos cumplen exactamente la misma función, atravesada, digamos, en la creación o con profesionales vinculados a la temática que generan que este conocimiento sea aplicado de la manera correcta. Se generó la misma silla de bipedestación por $350. Digo, esto que vos decías, ¿no? Como el conocimiento, más allá de la tecnología, no es lo atravesado, sino lo que lo atraviesa, perdón, sino que lo que atraviesa es la necesidad de esa comunidad y poder darle la solución a esa comunidad con recursos que sean accesibles, ¿no? También tiene que ver eso. Bien, hay dos preguntas más, una para Mariana, una para Mariano, así que primero voy con la de Mariana. Esta pregunta es de Lisa López Vidone, que dice, ¿cuáles considerás que son las instituciones que se renuevan más lentamente? Bueno, creo que si bien yo hacía un poco esta diferenciación al nombrar estas tres etapas, me parece que podríamos estar hablando de las instituciones que se renuevan o que están un poco más lentas, digamos, en esta renovación, tiene que ver con las instituciones más públicas, ¿no? Pensemos en ministerios, por ejemplo, no sé, digo, en un gobierno, ¿no? ¿Qué hace? Abre su portal de transparencia, empieza a publicar datos, inician programas de participación, incluyen la equidad de género, es decir, mantienen su ADN tradicional, o sea, pero le incorporan herramientas y recursos y temas de los actuales, ¿no? En cambio, o sea, como que vendría a ser como que le inyectan la innovación desde ahí, ¿no? En cambio, los laboratorios, que era lo que yo decía, son por lo contrario, son las instituciones que ya nacen con un ADN diferente, ¿no? Ya nacen pensando en la construcción colaborativa, en esto que yo les decía de la horizontalidad, donde realmente hay un trabajo compartido, donde nadie es dueño de las ideas, sino que las ideas se comparten, ¿no? Entonces, y cuando digo que las ideas se comparten, yo voy a defender algo que pienso, pero también me voy a nutrir de lo que piensan los demás. Y me parece que el intercambio de esos conocimientos son las características de los laboratorios que, como te decía, nacen
ya con este ADN diferente de las instituciones que heredamos, que tienen que actualizarse. ¿Me explico en la diferencia? Espero que quede claro. Cualquier cosa, Sí, muy claro. acá hablamos. Y para Mariano la pregunta es, ¿cómo se puede quebrar la lógica academicista en las instituciones universitarias para que el conocimiento generado bajo innovación abierta sea considerado tan pertinente como el generado en laboratorios experimentales? O sea, creo que en realidad más que en innovación abierta y laboratorios experimentales debe ser dentro de la propia universidad también, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, voy a dar como una lectura muy personal de eso. Me parece que depende de si vos estás convencido de que tenés que hacer colaboración abierta o tenés que hacer activismo por la ciencia abierta, la investigación abierta o la colaboración de pares, y es empezar a cambiar tus propias prácticas y a construir las redes que llevan a eso. A ver, si uno se va a... Me voy a agarrar con el SIGEVA, que es bastante impersonal y nadie me va a llamar mañana para acusarme de esto, pero si uno se va a guiar por el SIGEVA de CONICET, de cuánto tiene que publicar y tratar de publicar siempre en las mejores revistas, qué sé yo, cuando sabe que las publicaciones que el SIGEVA o CONICET admite como buenas son las que nadie lee, porque hay que pagar para leer esas publicaciones. ¿Sí? Entonces, todo el esfuerzo creativo, ¿sí?, de producir un paper, de producir un artículo, de hacer investigación, va a quedar en las manos de un sistema de evaluación que no considere la democratización del conocimiento y unas empresas que lucran con tasas de ganancias siderales, con el conocimiento que uno produce y que ellas no pagan. ¿Sí? Bueno, ahí digo, hay motivo, ya en ese lugar hay un montón de motivos suficientes para hacer las cosas de un modo distinto. Pero lo más importante no es eso, ¿sí?, que eso en algún momento podemos luchar para que cambie, sino lo más importante es que los problemas que tenemos que resolver no se van a resolver siguiendo los canales tradicionales. ¿Sí? Las instituciones que tenemos tienen muchos problemas para encarar los problemas del siglo XXI. Tienen muchísimos problemas para encarar los problemas del siglo XXI. Entonces, si no empezamos a pensar una forma diferente de hacer las cosas, de resolver los problemas, de generar una democratización de las prácticas que permita encarar de manera horizontal esos problemas, va a ser muy difícil resolver. ¿Sí? Digo, la pandemia de nuevo es un ejemplo, pero también pasa con el problema de cómo generar un desarrollo sustentable en un país periférico con todas las tensiones que tiene el sistema económico argentino. ¿Sí? Entonces ahí una pregunta es, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren hacer innovación para unas pocas empresas que van a terminar fugando esos dólares en algún momento y van a destruir el medio ambiente en el camino? ¿O quieren hacer innovación para la agricultura familiar, que son los que producen alimentos para nosotros? ¿Sí? Y que viven en la economía informal. ¿Sí? Y ahí, digo, es tanto una opción política como una opción de vida. ¿Sí? Les aseguro que es mucho más satisfactorio, hay mucho más reconocimiento en ir a trabajar con la agricultura familiar que ir a trabajar con una empresa donde tenés un contrato y listo. ¿Sí? Y me parece que nada, de alguna manera estas cosas se empiezan a poner blanco sobre negro a medida que estas crisis avanzan, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opción de vida? ¿Sí? Y si uno se sigue, digo, eso no significa que uno tiene que tirar abajo a las instituciones, pues yo nunca voy a decir eso. Me parece que, sobre todo las instituciones universitarias y el sistema científico argentino, es un gran valor. Es un gran valor, es algo que tenemos que cuidar, defender. Pero no lo vamos a defender, o lo vamos a defender mal pensando que los mecanismos de evaluación, los mecanismos de incentivos y la dirección política de la ciencia y la tecnología son la mejor para atender los problemas del siglo XXI. Yo no creo eso. Y si las instituciones no cambian, entonces vamos a tener que hacer alguna cosa para tratar de hacer el cambio por otro lado. Bien, no sé hasta qué hora vamos. ¿Hay una pregunta más? ¿Tenemos tiempo? Yo por lo que estoy viendo creo que hay una o dos preguntitas más en el chat, hacemos esas dos y cerramos. Perfecto. Bueno, Fernando Origian pregunta, ¿cómo interactúan las comunidades de makers con las comunidades de hackers y si hay experiencias al respecto?
Sí, hay un montón de interacciones ahí. Eso va cambiando también, son bastante flexibles esas comunidades, ¿no? Pero bueno, yo les nombraba el caso de Arduino, los espacios que yo visité en su momento acá en Buenos Aires y en otros lugares, en general son espacios donde el que aprende a programar también aprende a hacer algo de hardware libre. De hecho, si querés hacer hardware libre, tenés que aprender a programar. ¿Sí? Entonces, esas cosas, esas identidades se forman en algún momento porque hay necesidad de reconocimiento, de crear una comunidad, pero son muy flexibles también, ¿no? Me parece que sí es un problema que se reconozcan como a veces parte de la misma corriente, ¿no? Pero hay un montón de cruces ahí. Bueno, y la última pregunta que estaba en el chat de Raúl Reta dice, ¿de qué manera la molecularización en algunos procesos puede ser regulada para que no se desvíe y culmine en sacos rotos o en resultados poco confiables? A ver, no sé si entiendo la pregunta, pero vamos a responderlas de la ciencia ciudadana, que es hay dos formas de responder esto. Una es desde la ciencia ciudadana. Las pequeñas tareas que implica colaborar con proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, identificar aves, ¿sí? Esas tareas en los proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, pero también en Wikipedia, eso siempre se revisa. ¿Sí? Hay editores de esa información, ¿sí? o revisores de esa información. Y esos revisores están a cargo de observar si el conocimiento que se está produciendo, que se está compartiendo, está de acuerdo a los estándares del proyecto o no. ¿Sí? En ciencia ciudadana es bastante más fácil de ver eso porque, no sé, por ejemplo, el IBER es un proyecto de avistaje de aves. Si vos decís que viste un cóndor en Tandil, te vas a decir, no, ¿estás seguro que viste un cóndor en Tandil? Porque no hay cóndor en Tandil. ¿Sí? El mismo software te dice eso. Entonces ahí después, si vos decís, no, sí, lo vi, o entonces va a un revisor, a una persona, de honor, y lo revisa. Entonces, bueno, hay formas de revisar que ese conocimiento, esas tareas pequeñas, tengan ciertos criterios de validez. ¿Sí? La otra forma de responder eso es qué pasa cuando uno colabora, ¿sí? Y el proyecto se cae, por ejemplo, ¿sí? O no sigue. ¿Sí? Y ahí digo, volviendo al tema de la frustración, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Y yo creo que la respuesta a eso es, bueno, ese conocimiento a alguien le va a servir en algún momento. ¿Sí? Si se produjo con cierto criterio de evaluación y compasión, y se intentó resolver un problema, por más que no se haya llegado a resolverlo, ese conocimiento a alguien le va a servir. Me parece que ahí el tema de las escalas, una cosa es la escala capitalista tradicional, la escala industrial que hay que resolver. El proyecto va del diseño al producto y cuando se resuelve eso ya está. ¿Sí? Y la escala de la colaboración abierta no es esa, es una escala intergeneracional, que es la escala que tenemos que pensar en el siglo XXI. El conocimiento que producimos ahora le puede servir a 2 o 3 generaciones más adelante. No sabemos cómo. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a pensar en esa escala. ¿Sí? Y para lograr eso tenemos que resguardar el conocimiento en repositorios abiertos. Entonces, esas tareas son importantes en sí mismas. Bueno, gracias Mariano y Mariana. Aprovecho a agradecerles en persona las presentaciones de los dos y la atención a las preguntas y decirles que hay muchos comentarios en el chat agradeciendo también a sus exposiciones. Creo que es un aporte muy interesante para también nosotros ir repensando cómo el QUIC va a aportar a la renovación de las prácticas dentro de la propia universidad y también de la relación con la comunidad y con el propio territorio en el cual estamos insertos. Así que bueno, muchas gracias. Te doy la palabra a Pepe y bueno, después no sé si alguno quiere hacer el cierre. Bueno, Mayra, gracias. No, por mi parte también, agradecerle a los dos lo rápido y lo lindo que es trabajar con gente así motivada. Para toda la gente también que está en la charla, que hemos tenido una gran audiencia, lo iba mirando ahí. Nada, la UNICEN o el QUIC y la UNICEN está disponible para ustedes y para cualquier idea que podamos servir como nodo de esta red de maker spaces o de laboratorios de innovación ciudadana, lo que quieran hacer.
No sé si Silvia, vos querés decir algunas palabras más, si no lo cerramos. ¿Estamos bien? Cerramos acá. Bueno, Simplemente chicos, si alguno... agradecerles también, nada más. Bien. Agradecerles por la claridad, por la disponibilidad y, bueno, retribuirles en la medida de lo que podamos el espacio para cuando quieran. Estamos, como dice José, disponibles para articular toda propuesta. Bien, genial. Si quieren, Mariana, si quieres comentar algo más, o Mariano, el espacio de ustedes y después cerramos. Gracias. No, simplemente también agradecerles la invitación y felicitarlos, porque la verdad que cuando hablamos con José, allá por el año 2018, como bien contaba él al principio, en el LAVICAR, que fue el laboratorio que hicimos en la ciudad de Rosario, en Argentina, se acercó y pudimos empezar a intercambiar mucho sobre estos conocimientos y sobre estos conceptos, y la verdad que lo lleva a la práctica de una manera increíble, y para nosotros también es un referente en Argentina la experiencia del QUIC, lo digo desde el Proyecto Innovación Ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, que realmente un aplauso en este momento, si estaríamos presencialmente, lo podríamos hacer, así que de verdad mucha fuerza, mucha garra para seguir adelante y cuentan con nuestro apoyo para lo que necesiten, así que bueno, gracias Mariano también, como siempre, nos volvemos a encontrar en este camino. Gracias Silvia, gracias Mayra, gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Cerramos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.